4 de Shvat, Shavua Tov. Estamos estudiando, S'rat Hashem, que este mérito de estas alajot que estudiamos sea para Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf, Kol Shar Hol Israel, y entre ellos Rav Gaon, Rav Yehuda Hades Ben Esther Haya, y de Rav Ezra Ben Mazal, y también de la señora Haya Lea Batzara, que tengan Refuah Shelema, Refuah Nefesh, Refuah Guf. Amén. Ken Yehi Ratzon. Estamos estudiando acerca de las alajot de la prohibición de Hatnut, de unión con el no judío, y ahora vamos a ver un poco acerca de la prohibición tan fuerte que hay de lo que se llama el Stan Yenam o el Yain Nezech. ¿Qué es esto? Yain es vino, Yain Nezech quiere decir un vino que fue manipulado, tocado por un no judío. Cuando hablamos de vino, también nos referimos a jugo de uva. Esto es indistinto si es vino o jugo de uva, tienen las mismas alajot. Entonces, Jajamín decretaron que un no judío no puede manipular el vino o el jugo de uva del judío. Esto cuando es un vino que no ha sido hervido o no ha sido pasteurizado, en ese caso no lo puede manipular ni elaborar. Es decir, un jugo de uva o un vino que fue elaborado por no judíos está prohibido por decreto de los sabios. Ahora bien, si el no judío manipula ese vino, ¿qué quiere decir? Lo abre, según ciertos sabios, según ciertas opiniones, y también si lo menea, lo mueve, también queda prohibido. Si lo meneó, así sea un poco, también queda prohibido. O si lo sirvió para que los demás lo beban, entonces en ese caso también queda prohibido. ¿Ok? Pero si está cerrado, si tiene su corcho, si tiene todas las características del Eksher, el sello de Kashrut, estamos hablando de un vino que es Kasher, pero que no es, que es lo mebushal, entonces en ese caso lo puede manipular, lo puede llevar porque está cerrado, tiene sello de seguridad y todo lo demás. Ahora, ¿qué es el vino mebushal y lo mebushal? Para definir el concepto. Un vino lo mebushal es un vino que no ha pasado por ningún proceso de ni pasteurización, ni tampoco ha sido hervido. Los sabios en la época del Talmud decretaron que este vino es el que no puede manipular el no judío. Ahora, un vino mebushal es un vino que ha sido hervido, literalmente eso es lo que significa, o hay opiniones que dicen que basta con que sea pasteurizado, ya se considera mebushal y lo puede entonces manipular el no judío. Lo mismo el jugo de uva, es exactamente igual. El jugo de uva si fue hervido, si llegó al punto de ebullición, antes del punto de ebullición, 89, 90 grados, ya decimos que este es un jugo o un vino mebushal y por tanto lo puede manipular el no judío. ¿Cuál es la razón de este decreto? En la antigüedad el vino se usaba para las libaciones, para el servicio a la bodázara, por eso Jamín prohibieron. Pero hay quien dice, bueno, pero ya eso desapareció. Hoy en día no hay libaciones, hoy en día los goim no hacen eso. No es verdad, sigue habiendo libaciones, sigue habiendo ese tipo de servicios. Y el decreto que los sabios hicieron, y aquí hay una cuestión muy importante. Todo decreto que los sabios hicieron sigue teniendo relevancia, aun si la razón por la cual lo hicieron desaparece. ¿Okay? Sigue estando vigente. Entonces, hay que saber también, el contacto de uno judío no prohíbe cuando el vino es yain mebushal, vino cocinado, lo que acabamos de decir, por lo que es necesario hervir el vino hasta que se concentre, y para esto hay que hervirlo un poco. Pero si antes de cocinarlo fue tocado por un no judío, no se permite incluso si lo cocinó. Y hay quienes permiten mismo si solo lo pasteurizó, hervido liviano, incluso si no cambia el sabor y el olor del vino. Como decía, aún con pasteurización es suficiente, según varias opiniones. No se debe dar a un no judío un vino para que lo almacene o para que lo envíe, a menos que tenga un sello doble. Por eso las botellas de vino kasher vienen en el corcho marcadas con el sello de kashrut, por si se abrió, se manipuló, inmediatamente se anula el corcho y ya se sabe que ese vino no se puede consumir. Y así es la ley en todas las cosas prohibidas de la Torá. Para enviarlo a través de un no judío, de eso vamos a hablar más adelante, que tiene que estar sellado 2 veces. Un alimento o una bebida que se envía a través de un no judío tiene que tener doble sello de kashrut o doble etiqueta para que no se llegue a violentar. Pero si es algo prohibido de Rabanán, basta con sellarlo una sola vez. Algo de Rabanán solamente una vez. Ahora, para culminar, una persona que es judía, pero que él no cumple las leyes de la Torá,
que esa persona públicamente violenta el Shabbat, públicamente sabemos que él no cumple nuestras leyes, no vive según el marco de la Torah y de la Halajá. ¿Qué pasa si esa persona manipula el vino o el jugo de uva que no es mebushal, que no ha sido cocinado? O sea, lo mebushal. Como ya dijimos y vuelvo y quiero ser eso enfático, lo mebushal, o sea, que fue cocinado, que fue hervido, fue pasteurizado, ese vino no tiene problema. Estamos hablando de uno que no ha sido pasteurizado o hervido o cocinado. Quien profana el Shabbat en público, o sea, mejalel Shabbat de Faresia, o quien hace una prohibición de la Torah o de Rabanán para enojar a Hashem, se considera un ateo. Y su vino tiene la misma ley que Yain Nesej, es como el vino de los no judíos. Por lo tanto, si toca, está prohibido tener provecho, si lo toca, está prohibido tomar de este vino, pero sí está permitido tener provecho de él. O sea, no se puede tomar ese vino, pero tener alguna provecho de ese vino sí se permite. Por ejemplo, comerciarlo, como por ejemplo, regalárselo a una persona que no es judía, se puede tener provecho. No así con el vino lo mebushal que fue manipulado por un no judío. Ese vino no se puede hacer nada, lo único que se puede hacer es descartarlo, porque ya queda invalidado por decreto de los sabios. ¿Hay alguna pregunta? No, el vino que no es mebushal no se lo puede tomar el judío. Si fue manipulado por un no judío, tampoco se puede regalar ni siquiera. Ya no hay manera de recuperarlo. ¿Ok? El vino mebushal. Ahora, un vino stam, ¿qué quiere decir stam? Un vino cualquiera, no kasher. Vino cualquiera tiene las halajot de stam yenaim y yain y no se puede comprar ni siquiera comprarlo. Ahora, si llegó a uno, porque alguien se lo regaló o porque se confundió y llegó a uno un tipo de vino así, hay que descartarlo. ¿Ok? No se puede regalar, no se puede vender, hay que descartarlo. Una pregunta, amplíeme el concepto, el por qué el vino cuando no es hervido, ¿cuál es la diferencia con el hervido para el judío? Muy bien. Leímos que es pasteurizado y hervido, pero ¿por qué ahí la diferencia? En la Gemara, en Maseja de Abodá Zará, se nos enseña que el vino que es apto para las libaciones es el vino que no ha sido hervido. Cuando el vino se hierve, ya no sirve para el servicio de los ídolos. Por eso Jamín, ya que no había sospecha cuando el vino era hervido, porque no lo iban a utilizar para idolatría, permitieron cuando el vino es hervido, cuando el vino es hervido, que lo sirva el no judío o lo manipule el no judío. ¿Okay? Porque la razón es las leyes de los goim. Ellos, cuando hacían libaciones, el vino que era lo que llamaríamos pasteurizado, que un proceso que en realidad empezó en el siglo XIX, hervido, ¿ok? Se descarta, no servía para sus cultos idolátricos, por eso entonces los Jamín permitieron eso. Perdón, señor, ¿hay vinos con el sello kasher no hervido? Sí, muchísimos, los de mejor calidad. Los de mejor calidad, el vino más costoso, el vino que conserva todas las propiedades organolépticas, es el vino que no ha sido hervido, o sea, no mebushal. Es el vino de mejor nivel. Entonces, por eso hay que saberlo. Y aquí mismo, en nuestro mercado, aquí mismo se consiguen vinos no mebushal. ¿Ok? Y eso hay que tener cuidado con eso. Por eso estas halajot. Muy bien, señores, que tengan todos una maravillosa semana. Shavua Tov, Bekol Tuv.